Bueno, ya para concluir con la mesa redonda y con la primera de estas sesiones del 10º Congreso Internacional de Derecho de Familia promovido por el IDIBE y por la Universidad de Valencia, voy a dar paso, ahora sí, veo que lo tenemos con nosotros, al profesor Juan Antonio Tamayo. El profesor Tamayo es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, es compañero de departamento y va a intervenir hablando sobre actos de disposición sobre la vivienda familiar, el nuevo artículo 96.3 del Código Civil. Así que, Juan Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pedro. No sé si se me oye. Sí, ¿Sí? perfectamente. Muy bien. Ante todo, quiero pedir disculpas porque he tenido algunos problemas eléctricos, concretamente, y ha dado como resultado pues, el estallido de mi ordenador principal. He tenido que, a duras penas, pues más que bien, utilizar un segundo ordenador, y supongo que la calidad tanto de la imagen como del sonido pues será inferior. En cualquier caso, empezar en último lugar en un congreso tiene las desventajas del principio de relatividad temporal, es decir, que el tiempo pasa muy despacio para los oyentes y muy rápido para los ponentes. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más concreto posible y sucinto posible a la hora de entrar en el tema. Antes de esto, lógicamente, tengo que agradecer tanto a los codirectores del Congreso, en este caso los profesores José Ramón de Verda y tú mismo, Pedro, y igualmente al comité organizador por invitarme y hacerme participativo de este congreso, que tras diversos avatares que a ninguno se me escapa, pues bueno, ya va por la 10ª edición, dando buena cuenta, una cuenta excelente respecto a bueno, tanto las novedades legislativas como judiciales en materia de derecho de familia, tanto a nivel estatal, comunitario y común, como a nivel internacional. Y en segundo lugar, también quiero disculparme, en este caso, a mis compañeros de mesa, porque, como he dicho, esos problemas informáticos me han impedido pues, poder acceder a sus, seguro, interesantísimas ponencias. Bien, pues sin más voy a entrar en el objeto de mi intervención, que no es otro sino la nueva redacción del artículo 96.3 del Código Civil, el cual está referido a las limitaciones de la facultad de disponer de la vivienda y de los muebles de uso ordinario cuando su uso haya sido adjudicado judicialmente, sea al cónyuge con los hijos, sea al cónyuge en su caso, es decir, cuando se adviere que es el interés más necesitado de protección. Este artículo, a vuela pluma, se puede decir que está recogiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto a la interpretación y aplicación del artículo 96 en general y del artículo 96.3 en particular. Y en este caso lo que voy a hacer es, bueno, había cuenta que voy a tener que exponer algunos artículos, y cotejar algunos artículos es realizar apoyarme en una presentación por PowerPoint, por lo tanto voy a compartir pantalla. Sí, aquí está. En principio, la evolución se va a centrar básicamente en los primeros términos, las novedades del artículo 96.3, en el cual no voy a grabar en la letra, y las novedades de este artículo. A continuación realizaré un análisis clínico que hice aquí, pero más bien es una reflexión respecto a algunos puntos que he considerado especialmente interesantes, por el manifiesto últimamente a modo de colofón o de resumen, y como consecuencia de lo que haya podido decir con anterioridad, entraré en las facultades de disposición que pueda realizar unilateralmente el titular de los derechos sobre la vivienda, y en su caso prescindiendo del consentimiento del otro cónyuge o excónyuge, en este caso un miembro de la pareja. Bien, respecto al antecedente normativo del artículo 96.3, bueno, este artículo reza lo siguiente, o dispone lo siguiente. Punto tercero, recoge que para disponer de todo parte de la vivienda y bienes indicados
cuyo uso haya sido atribuido conforme a los parámetros anteriores, es decir, los parámetros de los ordinales primero y segundo del artículo 96, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se quedará en el registro de la propiedad. Y además, la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe. Su antecedente inmediato, el párrafo cuarto del artículo 96, conforme a la legislación anterior, a la reforma operada por la Ley 8/2021, disponía lo siguiente: para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular, se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial. Es decir, estamos haciendo referencia de nuevo a la necesidad de recabar el consentimiento de ambas partes, en este caso ambos cónyuges, para poder disponer sea de la vivienda, sea de los móviles de uso ordinario, independientemente de la titularidad de los mismos. De una forma expresa y explícita, vemos que la principal novedad se encuentra en el inciso final del artículo 96, en el cual se pueden destacar 3 puntos. En primer término, la calificación de restricción de la facultad dispositiva, esa exigencia de requerir el consentimiento del otro cónyuge. En segundo término, la posibilidad de hacerlo constar en el registro de la propiedad. Y, finalmente, la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe, cuestión que no aparece en su precedente inmediato, el artículo 96, párrafo cuarto, pero sí aparece en el artículo 1320 del Código Civil, en el cual hace lo propio, exigir el denominado consentimiento dual. Ahora bien, en periodo de constante matrimonio, de convivir con los cónyuges. Este artículo dispone que va a disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los deberes de uso ordinario. Aunque 3 derechos pertenezcan a uno de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. Cuestión que coincide en gran medida con el primer inciso del artículo 96, ordinario tercero, actualmente vigente. Y a continuación introduce la cláusula, el párrafo segundo introduce la cláusula final que hace referencia a que no perjudicará la manifestación errónea o bien falsa sobre el carácter de la vivienda respecto a la adquisición de un tercero. Es decir, no perjudicará la adquisición realizada siempre y cuando medie la buena fe. Es importante destacar en este caso que el artículo 1320 se encuentra sistemáticamente recogido en las normas del denominado régimen económico matrimonial primario. Y por lo tanto se evita, como ya he dicho, constante matrimonio y presuponiendo que en este caso hay una interacción convivencial. La finalidad de esta necesidad de consentimiento dual también se ha concretado en 2 finalidades. Una primera, entendiendo que la finalidad de esta norma es evitar que por una cuña de se pueda dejar a la familia a la calle, una posición de una forma tajante expuesta por el profesor Veracruz, por ejemplo. Y otra corriente de la doctrina entiende que lo que se está protegiendo realmente el artículo 1320, habida cuenta que su ubicación sistemática está en el régimen económico matrimonial primario y, por lo tanto, presupone la existencia de un matrimonio y de la intervención convivencial. Como digo, esta segunda parte de la doctrina entiende que lo que se intenta proteger en el artículo 1320 es el principio de codirección familiar, es decir, que la fijación del domicilio no puede ser fijado, en este caso de la vivienda, que no siempre debe coincidir con el domicilio, por cierto, pero es un caso que la fijación de la vivienda habitual de la familia sea fijada unilateralmente por cualquiera de los cónyuges, que en este caso por el cónyuge titular de la vivienda. Bien, dicho esto, pues vamos a, vistos los antecedentes normativos del artículo 96.3, vamos a realizar o vamos a reflexionar sobre algunos puntos que he considerado especialmente interesantes. En primer término, cuando está hablando de disponer de todo o parte, la primera cuestión que se plantea es saber cuál es la extensión de esta disposición, la facultad dispositiva. Teniendo en cuenta que la finalidad del artículo 96 en general es minimizar los daños que se pueden ocasionar a los hijos
por bueno, la crisis convivencial de la familia, en este caso motivada por la crisis matrimonial, y como digo, intentar conjurar pues, mayores traumas o mayores prejuicios a los menores, pues se entiende que es una buena medida mantenerles en su modus vivendi, tanto desde el punto de vista locativo, de cierta vivienda, como desde el punto de vista ambiental, es decir, barrio, colegio, amigos, etc. Teniendo en cuenta esto, parece que disponer estaría referido a todos los actos que puedan, de una forma cuantitativa o cualitativa, modificar las condiciones de la morada, es decir, las condiciones de vida de los integrantes de la familia que están usando la vivienda familiar. Cuestión más particular es disponer de todo en parte. Esto puede tener un significado directo en consideración a la disposición de bienes muebles, en los que sí es posible disponer en parte de los distintos muebles de uso ordinario que pueden estar en la vivienda. Más complicado es entender la exposición de parte hablando de bienes inmuebles, en el caso de la vivienda. Estaríamos ante supuestos realmente extravagantes, quizás referidos a supuestos o casos de copropiedad ordinaria y la posibilidad de disponer unilateralmente o titular de su cuota. Pero como digo, es una situación tanto extravagante, rara gris, en cuanto a mantener un estado de copropiedad entre un tercero y un cotitular que además tiene el uso su excluyente del bien, pues no parece demasiado viable. Otra posibilidad es entender que esa disposición en parte podría hacer referencia a la legitimación para a la posibilidad de interponer la acción de división de la cosa común, que efectivamente se trata de un acto de disposición y, de ser así, exigir el consentimiento del otro cónyuge llevaría consigo pues, romper la línea jurisprudencial, así como la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado, por la cual se entendía que íbamos siendo un acto de disposición si no era necesario consentimiento del otro cónyuge, siempre y cuando se mantuviese el derecho de uso en las condiciones que se hubiesen especificado en la sentencia. En segundo término, respecto al consentimiento de ambos cónyuges, de que habla la norma, bien, voy a centrarlo principalmente en el consentimiento. Aquí tenemos que diferenciar entre bienes en régimen de comunidad, o bienes comunes, o bienes privativos. En este caso, hablar de consentimiento, técnicamente estaría haciendo referencia a supuestos de copropiedad, o de comunidad, o cotitularidad del derecho, en donde efectivamente es necesario consentimiento de los cotitulares, en este caso los dos cotitulares, para poder realizar válidamente un acto de disposición, so pena de incurrir en línea de principio en la sanción de nulidad. Esto, como veremos inmediatamente, debe ser matizado y debe ser matizado, lógicamente. Es que si estamos hablando de la disposición de bienes privativos, en este caso, más que un consentimiento, estaríamos hablando de un asentimiento, o bien de un complemento, un elemento de control ante los actos de disposición que puedan burlar las prescripciones dispuestas por la ley, ese caso el consentimiento del otro cónyuge. Interesante es saber cuál es la consecuencia jurídica de emitir el consentimiento del otro cónyuge. La mayoría de la doctrina lo remite de nuevo al régimen económico matrimonial primario, en concreto al artículo 1322 del Código Civil, en el cual establece, en primer término, una excepción al régimen de nulidad ante la disposición del régimen de copropiedad, de cotitularidad de los derechos, entendiendo que en este caso, si está título oneroso, estaríamos hablando de la sanción pertinente sería la anulabilidad, mientras que si se realiza título gratuito, sería de la nulidad de pleno derecho. Esta diferenciación entre la nulidad y la anulabilidad, aparte de lo que ya he mencionado en consideración a la disposición en régimen de cotitularidad, pues no ha sido muy convincente por parte de la doctrina ni de los tribunales. Y además, este artículo 1322 entiende que está afectando tanto a la disposición de bienes comunes como a la disposición de bienes privativos. Bien, esto
puede ser objeto de una segunda lectura y de matización. Si parece claro que ese artículo 1322, que va con inciso, estaba pensando en bienes gananciales de cotitularidad y encima en régimen de ganancialidad, cierro un inciso, ese artículo 1322 podría cuadrar perfectamente los regímenes de disposición de bienes comunes. En cuanto, pues bueno, quitando la especialidad de la anulabilidad, pues bueno, los cónyuges en cierto modo participan económicamente, patrimonialmente en el objeto de disposición. Cosa distinta sucede cuando estamos hablando de bienes privativos. Y cosa distinta sencillamente por la pista que da, lo que está en negrita, de la legitimación activa que se da no tanto al cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido, que sí, como a sus herederos. Es decir, que la premisa mayor es que el cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido ha fallecido y en ese caso el acto dispositivo realizado por el titular de la vivienda puede ser impugnado por los herederos del cónyuge. Si se piensa determinadamente, en este caso, cuál es el interés que tenía el cónyuge respecto al bien dispuesto por su titular. El cónyuge, como he dicho, ha fallecido. Por lo tanto, en este caso, poco o nulo interés, lógicamente, va a tener en desbaratar el negocio dispositivo. Y por consiguiente, igual sucede con sus herederos. ¿Qué tipo de expectativa tenían respecto a la vivienda de titularidad del cónyuge del cual no son herederos? Bien, esta asimetrías, en principio ha dado pie a que la doctrina entienda que en los supuestos de disposición de bienes privativos no se aplique el artículo 1322, sino se aplique el régimen genérico o general del artículo 1301, párrafo quinto del Código Civil. Es decir, aquel que dice que la acción de nulidad, error, la acción de anulabilidad caducará a los 4 años y el punto 5 determina el dies a quo del plazo para interpretar la acción de anulabilidad cuando se impugnen actos y contratos realizados unos de los cónyuges, como dice el artículo, sin consentimiento del otro. En este caso, el artículo, si se remite la anulabilidad al régimen genérico dispuesto en el artículo 1301.5 del Código Civil, aquí no habría diferenciación entre actos a título gratuito o actos a título oneroso. La acción sería la misma, sería la anulabilidad. Era una altura, es posible que se pueda realizar además una tercera que se derivará de lo que voy a decir a continuación respecto a la calificación que otorga la nueva redacción del artículo 96 respecto a esa necesidad de recabar el consentimiento del otro cónyuge. Califica como una restricción de la facultad dispositiva. Una restricción de la facultad dispositiva, lo cual lleva a pensar qué carácter tiene, en este caso, esta restricción o limitación de la facultad dispositiva. ¿Acaso podríamos estar hablando de una prohibición de disponer de origen legal? ¿O acaso podríamos estar hablando de una prohibición de disponer o una limitación de disponer inmediatamente derivada de una resolución administrativa o judicial, a tenor de lo que dispone el artículo 26 de la ley hipotecaria? Bien, en este caso se tiene que añadir el siguiente punto que quiero comentarles, que es la manifestación errónea, no, ya me he saltado, la posibilidad de hacer constar el registro de la propiedad. Por lo tanto, no estaríamos lógicamente ante una prohibición legal, habida cuenta que no requiere la inscripción, actuando de una forma directa o per legis, sino estaríamos hablando de una restricción a la facultad dispositiva con posibilidad de acceder al registro de la propiedad y, en su caso, poder acceder a los efectos de oponibilidad propios de la inscripción o la anotación en los registros públicos. Esto lleva a la siguiente cuestión, que es la tercera lectura que les apuntaba respecto a
esto de exigir el consentimiento de ambos cónyuges. Es sencillamente no hacer aplicable sino el 1301 ni hacer aplicable el 1322. Sencillamente estaríamos haciendo referencia primero al régimen general de los actos dispositivos sobre bienes comunes, lo cual se entiende que si se omite el consentimiento de un titular, la sanción sería la nulidad. Y en segundo término, si estuviésemos hablando de actos de disposición sobre bienes privativos, pues se aplicaría sencillamente al régimen de la infracción de prohibiciones de disponer. Es interesante, en este caso lo que se dispone a continuación es la cláusula esta que la bonificación errónea o falsa no perjudica, errónea o falsa del uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe, lo cual significa, en primer término, que no se trataba de una restricción a la facultad dispositiva inscrita en el registro de propiedad, y en segundo término, que todo se va a hacer recabar o se va a hacer descansar en la buena o mala fe del adquirente. De modo que lo que puede entrar por la puerta se tira por la ventana, parafraseando lo he dicho anteriormente. Si la manifestación errónea o falsa ante un bien erróneo o falsa del uso de un bien inmueble objeto de disposición no va a perjudicar la adquisición del tercero de buena fe, significa que el uso sencillamente no se mantendrá, se extinguirá el derecho de uso a todos los efectos. Bien, quiero terminar ya, lógicamente, porque el tiempo apremia, con una breve mención al último de los apartados, que es las facultades de disposición en consentimiento, es decir, la posibilidad de que se realicen actos de disposición por parte del titular de derecho a la vivienda sin requerir el consentimiento del otro cónyuge. La respuesta es que sí, teniendo en cuenta que, como he dicho anteriormente, la finalidad del artículo 96 es mantener el modus vivendi desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo de los ocupantes de la vivienda, cuyo uso se les ha adjudicado, se podrá realizar válidamente de una forma unilateral todo acto o toda acto de disposición que no perjudique cualitativamente, no perjudique las condiciones de la ocupación, del uso. Por ejemplo, constitución a título oneroso de servir un verismo aparente, como por ejemplo no construir a partir de una determinada altura. En este caso, bueno, se trataría de un acto de disposición que no necesariamente estaría perjudicado, requeriría constituyendo otro cónyuge que habría cuenta de que no perjudicaría ni directa ni indirectamente la facultad de uso. Y de una forma, si se quiere, más sustanciosa para el titular, pues sería constituir una hipoteca. Ahora bien, una hipoteca normal, en este caso se ha considerado que sí que altera, de una forma indirecta, altera la estabilidad del uso de la vivienda, pero quedaría hablar de la posibilidad, en su caso, de una hipoteca inversa. Pero bueno, eso ya no toca, y si toca, pues no cabe. Termino ya. Muchas gracias por su atención.